Bendiciones amigos, bueno, continuamos entonces viendo la vida de Elías y a través de la vida de Elías, viendo cómo debemos actuar en medio de una gran crisis. Y hoy quiero centrarme en algo muy importante, que tiene que ver con el envío de Elías a la viuda de Sarepta. Y yo sé que podemos hablar aquí de la provisión y todo eso, pero quiero que nos centremos en algo que a lo mejor no habías visto antes. Y es que para Israel el hecho del poder de Dios para crear milagros portentosos había marcado la vida de Israel desde sus inicios como pueblo. Por lo tanto, y todo por medio de profetas, por lo tanto para Elías el ser profeta implicaba que él hiciera la voluntad del Señor, obviamente, que escuchara la voz de Dios, pero también el esperar hechos portentosos. Así que yo imagino que Elías, en medio de esa generación bastante perversa, una generación en decadencia, con unos gobernantes en decadencia, como Acab, como Jezabel, seguramente él pensó: Señor, ¿por qué no me das un ejército como Josué? ¿Por qué no me das una generación que quiera pelear como en los tiempos de que tomaron la tierra? Señor, ¿por qué no me das un milagro como los de Moisés? O ¿por qué no me das cercanía a lo mejor a los reyes como Natán la tuvo con David? ¿O por qué no cambias de una vez a Acab y haces algo con Jezabel? Pero la verdad es que Dios tenía otro plan, uno mucho más importante, mucho más poderoso, en el cual estaba usando a Elías, y para esto lo lleva al arroyo de Kerit, que es lo que vimos en los videos pasados, y empieza a hacer esta transformación. Y entonces fíjense que cuando el Señor vino, cuando Jesucristo caminó en medio del pueblo de Israel, ellos le decían: ¿qué señal muestras? Y pedían siempre una señal. Pero el Señor les dijo: voy a dar solo una señal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A pesar de que Él hizo muchos milagros, Él sabía que Israel estaba totalmente sumergido en un paradigma de buscar las cosas de Dios por medio de cosas milagrosas. Y entonces nunca veía las pequeñas cosas que Dios hacía, las cosas sutiles que Dios hacía, normalmente eran las más importantes. Amén. Y hoy quiero mostrarle algo sutil que Dios hace en este envío. Dice, vaya conmigo entonces a Reyes, Primera de Reyes 17:9, dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo creo que Elías, cuando oró para que el Señor le diera respuestas, imagínense, ya estaba en la crisis, estaba en la sequía, pasó un mes, 2, 3 meses ahí en ese lugar, en el arroyo bebiendo, y de repente no se acaba la sequía, Israel no cambia, sigue endurecido, la crisis sigue continuando, y entonces el Señor le dice: ahora ándate a Sidón. Sidón era el lugar de donde había salido Jezabel. Entonces bien interesante esto, porque Acab andaba buscando a Elías. Lo quería matar de un principio, lo culpaba de la sequía con toda la razón. Sabía que el juicio había venido porque había un hombre de Dios ahí en medio. Y entonces eso atrajo la justicia de Dios. Ahora, el hecho es que Dios envía a Elías a Sidón, primero porque lo oculta de Acab, por un lado, pero hay otro hecho sutil más importante. De ese sector había salido Jezabel y el culto a Baal. En ese sector es donde más fuerte era el culto a Baal. Y Dios está enviando a Elías a ese lugar. ¿Para qué? Para que efectúe, encarne en él mismo una obra profética que va a traer entonces liberación a Israel. Y lo envía a la viuda. Ahora imagínense lo que era para un judío ser sustentado por una viuda. Y mucho más para un profeta, de quien se esperaban hechos, como le digo, milagrosos, que Dios lo proveyera. Tal vez hasta la idea de los cuervos era mucho más aceptable que la idea de que lo proveyera una viuda. Porque para Israel la viuda era alguien que debía ser ayudada, no era alguien que ayudaba. Era alguien que estaba en el último escalón, digamos, de las personas necesitadas de la sociedad. De hecho, busqué este versículo de Deuteronomio para que nos quede claro. 24:19 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Fíjense, la viuda estaba en ese grupo, el grupo de los más necesitados. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. O sea, era tal el lugar de la viuda en la sociedad, tan bajo para Israel y para toda la cultura semita, por el hecho de que eran culturas agricultoras. Se necesitaba fuerza de alguna manera, los hombres eran usados para
poder sembrar, para poder cosechar, para tener oficios. Y entonces perder al esposo, que era la fuente en este caso de ingresos, significaba que la mujer tenía que empezar a ser sustentada por sus padres, que normalmente ya eran ancianos, y entonces todo esto producía obviamente mayor pobreza. Y es la razón, y esto no solo en Israel, esto ocurría en todas las culturas de ese tiempo, pero es la razón que en Israel Dios hace esta ley que aparece en Deuteronomio, en donde le dice al pueblo que si ellos bendicen a la gente del menor rango social, Dios los va a tomar en cuenta y los va a bendecir. Ahora, imagínense lo que es estar en ese punto entonces, y de repente el Señor te pide que de esa escala más baja sea la que te sustente a ti. O sea, es lo más difícil que un profeta pueda haber escuchado, o que una persona pueda haber escuchado, cuando el profeta en ese caso creía y se entendía que el profeta era sustentado por Dios mismo. Así que Elías va, porque es obediente, va donde la viuda, y ahí es donde empieza, creo yo, una de las grandes cosas que el Señor tiene que enseñarnos. Mire, vaya conmigo a Zacarías 4:10. Zacarías 4:10. Y obviamente tampoco me voy a alargar en este video, voy a ir directo al grano, porque esto es importante. Creo que un punto, algo que Dios le enseña a Elías, es que no siempre Dios va a actuar por medio de grandes milagros. Muchas veces Dios va a actuar por medio de cosas pequeñas, de cosas menospreciadas, de cosas sutiles, que a lo mejor no lo esperamos. Pero aún eso, sutil, pequeño y a veces menospreciado, puede ser mucho más profético. O puede haber mucho más una acción profética ahí que en un hecho portentoso, gigantesco, que todo el mundo admire por muchas generaciones. ¿Sí? Ok, dice Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces yo creo que en el momento de la gran crisis no puedes menospreciar las cosas pequeñas. En el momento de la gran crisis, escucha la voz de Dios, aunque te hable de cosas sutiles, aunque te hable de cosas pequeñas, hazlo. Cosas tan pequeñas como, por ejemplo, un hermano nos contaba cómo el Señor lo envió a hacer una huerta en su casa. Y parecía algo que no iba a cambiar nada, ¿no? O sea, no iba a cambiar su barrio a lo mejor en ese momento, no iba a cambiar absolutamente nada. Ni siquiera a lo mejor él dijo, ¿y en qué me puede ayudar a hacerme una huerta en mi casa? Sin embargo, en el acto mismo de empezar a actuar, Dios empezó a usar eso para otras transformaciones. Amén. Entonces, Dios envía a Elías a este lugar para ser sustentado por una viuda. Y en eso pequeño, eso que era menospreciado, va a ser clave para ese momento de la gran crisis. Ahora bien, termino con esto. Dice, el mismo Zacarías, estábamos leyendo el 4:10, pero un poco más atrás, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con fuerza, no esperes algo enorme, que Dios lo puede hacer, y de hecho lo está haciendo, lo va a seguir haciendo. El hecho es que no te encasilles en eso en el momento de la gran crisis. Espera incluso las cosas sutiles de Dios, porque Dios también va a estar ahí actuando. Sean todos muy bendecidos.